De revolucionar los ordenadores con MS2 a convertirse en un imprescindible de cada hogar con Windows. Del clip con ojos que te asaltaba para decirte hola y ayudarte en Word, a conquistar el mundo de los videojuegos con Xbox. Microsoft celebra su 50 aniversario recordando lo que fue y apuntando hacia el futuro con su apuesta por la inteligencia artificial como columna vertebral de sus próximos 50 años. La empresa, que nació en un garaje de Albuquerque, es uno de los titanes tecnológicos con más influencia en nuestra historia, desarrollando tecnologías que van desde Azure hasta Copilot o incluso Minecraft. ¿Qué papel va a jugar Microsoft en el futuro de la inteligencia artificial? ¿Tiene capacidad para seguir liderando el cambio? ¿Cómo se puede reinventar una empresa que lo ha sido todo? Hoy analizamos y repasamos la historia y el futuro de Microsoft por su 50 aniversario, junto a los titulares destacados de la semana. Soy Rafa Fortes y te doy los buenos días con Extra Bits de Business Insider España. Extra Bits es un podcast de contenido divulgativo en el que te acercamos una dosis de actualidad junto a nuestra selección de noticias de la semana. Bajo el lema One Future, One Sound, Microsoft celebra su 50 aniversario repasando una trayectoria empresarial marcada por hitos como el correo electrónico, Windows 95, la expansión de Office, la compra de LinkedIn o el reciente boom de Copilot. Pero en toda historia de éxito, como no, siempre hay tropiezos y reinvención. Lo sufrieron con Internet Explorer, con su sistema operativo móvil Windows Phone, o con el fracaso en los smartphones de sus Windows Mobile antes incluso de que llegasen los iPhone de Apple. Microsoft es la segunda empresa más valiosa del mundo, solo por detrás precisamente de Apple, y tiene el reto de consolidar su dominio como proveedor de infraestructura en la era de la inteligencia artificial. Viviendo todos estos cambios y estudiándolos, ha estado y está Roberto Corrales, redactor de Computer Hoy. A mí me encantaría tener hoy a Clippy aquí para saludarte, como en el Word antiguamente, pero lo voy a hacer yo. ¿Cómo estás, Roberto? Encantado de estar aquí otra vez más, Rafa. Al final le voy a acabar cogiendo el gusto a esto de hablar y me alegro que bueno, sea por estos 50 años de Microsoft, que se dice pronto, ¿eh? 50 años de Microsoft, sí, se dice pronto. Tenemos, este ratito para repasar su historia, los retos que tiene la marca todavía por delante, pero vamos a empezar preguntándote ¿qué balance podemos hacer del legado tecnológico de Microsoft? Pues mira, 50 años es mucho tiempo. Uh-huh. Si tuviera que decir cómo llega Microsoft, desde luego llegas a este 50 aniversario en su mejor momento económico de la historia prácticamente. Microsoft ahora mismo, como valor general de empresa de capitalización bursátil, vale 2,8 billones de dólares con B y ha llegado a superar incluso los 3 billones en otros momentos del último año. Por poner un poco esto de referencia, el PIB de España en 2024 fue de 1,6 billones. Así que estamos diciendo que el valor de Microsoft es como el PIB de España de 2 años, que es una barbaridad. Llega a su 50 aniversario también la empresa con un legado, la verdad, que es inmenso, tanto en software como en hardware y en tecnología en general, la verdad. Me atrevo a decir que es un legado con que ha superado las expectativas que tenían sus propios fundadores en 1975, que empezaron fundando una empresa muy geek, muy friki, y siempre de hecho me vienen a la cabeza imágenes como la de 1995, cuando presentaron el Windows 95 y Steve Ballmer, que por aquel entonces era CEO de Microsoft, lo daba todo en el escenario, bailando con un estilo que la verdad muy Jack Herría Cartoon Bank, era muy gracioso. Con el tiempo Microsoft la verdad que se ha convertido en un mastodonte, en una empresa con un poder comparable al de países enteros, como decía, y capaz de influir en la vida de la gente y de las empresas de todo el mundo con la más pequeña de sus decisiones, la verdad. Lo he mencionado antes en la introducción, pero seguramente hay mucha gente que no se acuerde o ni siquiera lo haya vivido, así que voy a repasar un poquito de su historia. Bill Gates presentó la Microsoft Tablet PC en 2001, casi una década antes de que llegasen los iPad de Apple. Y lo mismo les pasó con su intento de smartphone. Es decir, Microsoft siempre ha intentado estar a la vanguardia, pero no supieron afinar bien el tiro o el timing no ha jugado a su favor en esos fracasos inevitables, al fin y al cabo, de una carrera tecnológica tan larga. La verdad es que la gran espinita de Microsoft ha sido siempre el hardware. Ha sido una compañía que nunca ha conseguido dar con la tecla en los grandes factores de forma dominantes de cada momento. Uh-huh. Y en parte la verdad que es algo que tiene que ver con que su negocio siempre ha estado a salvo y siempre ha seguido creciendo, incluso en las épocas de peores crisis que ha vivido.
En la época en la que el PC, el ordenador, crecía, Microsoft la verdad que tenía muy claro que su negocio era el software. Pero luego sí que es verdad que ha estado muy bien posicionada en otros momentos en los que podía haber marcado una diferencia. Mencionabas la Microsoft Tablet PC de 2001 que inventó el formato tablet, pero es verdad que no era tan cómodo ni quizá tenía el software tan fácil de utilizar que Apple popularizó después cuando lanzó el primer iPad en el 2010. Claro. Hoy su sucesor, que serían las Microsoft Surface, no está entre los modelos más vendidos de tablet, ni mucho menos. Pero yo sobre todo diría que el gran agujero negro de Microsoft fue no saber adelantarse al smartphone, porque tenían todo lo necesario, pero en su momento la verdad que no fueron muy visionarios porque nadie pensó que realmente necesitáramos tener internet en el móvil. Pues menos mal. Y eso es algo de lo que Apple y Google se aprovecharon mucho. Sí, la verdad que no fueron muy visionarios. Todas las veces, la verdad que ha habido empresas que les han ido adelantando con todo lo que tiene que ver con hardware y al final Microsoft podía permitírselo y el resto no tanto. De haber sacado antes el Windows Phone y sobre todo de haber acertado con un sistema operativo que luego fuese utilizado masivamente por los móviles de todo el mundo, hoy Microsoft podría ser mucho más grande todavía de lo que ya es. O quizá habría sido tan grande que los reguladores le habrían parado los pies, pero desde luego eso nunca lo sabremos. Bueno, lo decías tú, que Microsoft ha sido siempre sinónimo de software, luego ha sido también es un gigante de la nube, el gaming también vino y ahora la inteligencia artificial. ¿Cuál ha sido su mayor transformación como compañía? Si me tengo que quedar con una de las mayores transformaciones de Microsoft y la que más ha impactado en general al mundo, no sería la inteligencia artificial, sino la labor que han tenido para popularizar la computación personal. Aunque mucha gente les acusa de que realmente Microsoft no ha inventado nada, que eso se dice mucho, ellos cogieron un sistema operativo de ordenadores como era MS2, que solo era capaz de utilizar un porcentaje muy pequeñito de personas del mundo, y lo convirtieron en un sistema operativo que cualquiera podía usar. Vieron el potencial de añadir una interfaz gráfica que cualquiera pudiera entender y que pudiéramos navegar por ella en un ordenador. Antes, para entender cómo funcionaba un ordenador, tenías que saber utilizar lo que es una consola de comandos, Sí. que es algo que si tú eres un usuario base, es prácticamente magia, es algo marciano. Al final Microsoft inventó las ventanas, que sigue siendo la base de todos los sistemas operativos modernos, en mayor o menor medida. La verdad que me quedaría con esto sin lugar a dudas, a riesgo de que la inteligencia artificial me haga cambiar de idea en el futuro, que quién sabe. Justo el aniversario llega con esta apuesta por la IA para el futuro que tienen con Copilot y bueno, con Azure de la mano. ¿En qué situación se encuentra actualmente en el nuevo paradigma tecnológico Microsoft? ¿Cómo puede afectar esta disrupción a España? Como dices, el cloud de Azure y Copilot son ahora mismo las grandes apuestas de Microsoft. Y pese a lo que te decía antes, yo ahora mismo no diría que Microsoft es una empresa de software, sino más bien una empresa de servicios. Azure ahora mismo es una de las 3 empresas más importantes en servicios en la nube, al nivel de Amazon o su división de Amazon Web Services y por delante de Google, que tiene su división Google Cloud. Esas empresas que se conocen como hiperescaladores son de verdad las que controlan el mundo digital hoy en día. O sea, desde centros de datos hasta los servicios que utilizan todas las empresas, Microsoft 365, al final nadie puede escapar de eso. Y concretamente Microsoft Azure es una de las mejor posicionadas y sobre todo de las que mejor saben venderse a otras empresas y al sector público. Esto incluye España, donde tienen una región de datos con sede en la Comunidad de Madrid que abrió en el verano del año pasado, 2024, y que permite al final cosas como que las empresas utilicen sus servidores y sus centros de datos en territorio nacional para que no tengan que salir al extranjero, que eso es algo que en muchos servicios y para muchas empresas es muy útil. Si tenemos que hablar de inteligencia artificial, pues bueno, la posición de Microsoft la verdad que es bastante envidiable ahora mismo. Tienen una participación muy alta en OpenAI, que es la empresa de Sam Altman, la que desarrolla ChatGPT, y al final con Copilot, que se desarrolló precisamente teniendo mucha de la tecnología de OpenAI, y con la nueva generación de Copilot Plus, que es la nueva versión de Copilot directamente dentro del sistema operativo, están consiguiendo justamente eso, que la inteligencia artificial esté integrada directamente en el sistema operativo de los ordenadores y que sea mucho más útil.
Ahora mismo en este campo, OpenAI es claramente la que tiene ventaja en la inteligencia artificial. No tanto directamente Microsoft, que no son exactamente lo mismo. Y la verdad es que Copilot ya lleva muchos años de experiencia. Yo sí que creo que tienen una muy buena posición ahora mismo dentro de Microsoft también, porque sus competidores, que por ejemplo es Apple Intelligence uno de ellos, se acaba de lanzar esta semana en España y en español. Y en general está bastante más limitado en cuanto a funciones. Así que la verdad que creo que ahora mismo a Microsoft también en IA le va bastante bien. En el terreno de los videojuegos, del gaming, que a mí además me interesa mucho, se hicieron con Mojang, el estudio de Minecraft, y más recientemente se han hecho con Activision Blizzard, pero siempre han tenido un frente que está lleno de polémicas en el gaming. ¿Están sabiendo jugar igual de bien en este terreno que en el resto? Pues mira, aquí quizá esto no es una opinión tan popular, porque es verdad que se les ha criticado mucho en videojuegos con cada compra de grandes estudios de videojuegos, como los que mencionabas, pero creo que están sabiendo ser muy listos y están jugando muy bien sus cartas en Microsoft. Los estudios de Microsoft, y sobre todo a raíz de la compra de Activision Blizzard, serían una locura a nivel empresarial si solo vemos el mercado de la venta de videojuegos de una manera tradicional, como funcionaba hasta ahora. Pero la verdad es que los desarrolladores de videojuegos cada vez se han ido concentrando más, y esto es un síntoma de que los videojuegos a día de hoy son un negocio difícil. Lo que realmente les está funcionando a Microsoft ahora mismo dentro de su estrategia es Game Pass, su servicio de suscripción de videojuegos. Sí. Que con diferencia es el más utilizado del mundo ahora mismo. Su objetivo, y en lo que está ahora muy cerca de convertirse, es en ser el Netflix de los videojuegos. Y realmente, aunque las ventas de su propia consola de Xbox sean muy inferiores a las de PlayStation y no estén en su mejor momento ahora mismo, la plataforma realmente les está funcionando tan bien que les está haciendo ganar dinero en jugadores que juegan, por ejemplo, desde PC. Así que ahora mismo creo que se puede decir que su estrategia de videojuegos tampoco les está yendo tan mal. A nivel económico, además, Microsoft es, obviamente, uno de los actores más relevantes en bolsa y, como decías antes, es una influencia determinante también como partner tecnológico para múltiples gobiernos. ¿Qué implicaciones puede tener su liderazgo en un mundo que, lo estamos viendo, cada vez está más dominado por la tecnología? Sí, la verdad es que Microsoft es una empresa que está jugando muy bien sus cartas y que ha sabido muy bien acercarse al sector público para conseguir grandes contratos. O sea, desde la parte de educación, en el que tienen mucha presencia, como incluso el sector de defensa y de los ejércitos. Ahora mismo te diría que prácticamente todos los gobiernos del mundo, de una forma u otra, son clientes de Microsoft. Bueno, sí, pongamos excepciones tipo Corea del Norte, pero digamos la gran mayoría. Eso no quita al final que Microsoft es una multinacional de Estados Unidos, y que Estados Unidos al final no deja de ser el país que controla la inmensa mayoría de la infraestructura digital del mundo ahora mismo. Y la verdad que como en regiones de Europa cada vez se habla más de soberanía tecnológica, hechos como que los servicios que utilizan la nube a día de hoy prácticamente no pueden escapar del dominio de los hiperescaladores de las grandes empresas de la nube de Estados Unidos si quieren ser competitivas y tener un rendimiento tan bueno como las demás. Pues creo que al final es algo que quizá pueda hacer que las grandes inversiones de Europa no puedan ser tan buenas, pero al final ellos también están intentando compensarlo con cosas como la apertura de regiones de datos como esta que tienen en España ahora mismo, que permiten que una empresa pueda ser su cliente y que los datos que procesen no tengan que salir del país en ningún momento. Entonces, pues bueno, es verdad que los ingresos al final en una gran parte se siguen yendo a su sede central en Estados Unidos, o en el mejor de los casos a su sede europea en Irlanda, pero sí que van teniendo cosas como para adaptarse a un mercado que contemple que no tengan que estar directamente todo en Estados Unidos. Así que bueno, aquí sí que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. 50 años de Microsoft que ya quedan atrás, ahora tienen otros 50 que quieren para el futuro. ¿Qué riesgos ves en el horizonte para Microsoft? ¿Cómo pueden influirles, por ejemplo, las regulaciones que tanto se necesitan en materia de inteligencia artificial? Pues mira, hablamos de la Unión Europea. En la Unión Europea ya está en vigor la primera ley de inteligencia artificial del mundo. Pone límites a la inteligencia artificial, sobre todo si no está supervisada, si tiene sesgos, y lo que quiere sobre todo es garantizar la transparencia. Cuando esta ley se aprobaba, muchos en Estados Unidos se llevaban las manos a la cabeza y se pensaban que se acababa el mundo.
Pero la verdad es que a día de hoy eso no ha evitado que ChatGPT, por ejemplo, esté utilizándose en todos los países de Europa, con algún momento de impasse en el que estuvo prohibido en Italia, y que los servicios de inteligencia artificial de Microsoft han ido llegando igualmente a Europa. A veces en algunos casos con un pequeño retraso para ajustarse a la legislación, pero al final todo ha llegado. ¿Quién sabe si quizá dentro de algunos años, como le está pasando por ejemplo a Apple ahora mismo en Europa, que ha tenido que cambiar el cargador de sus iPhones y que está empezando a abrir el ecosistema de los iPhones para que te puedas utilizar mejor, por ejemplo, auriculares de terceros? Quién sabe si en el futuro Europa en algún momento pueda decidirse a tomar medidas más concretas en relación a la inteligencia artificial. Me imagino, por ejemplo, algo relacionado con protección de los contenidos, Claro. Con derechos de autor y cómo se utilizan para entrenar a la inteligencia artificial, que es algo de lo que se habla mucho. Este tipo de decisiones sí podrían afectar negativamente a Microsoft en el futuro, pero quizás si esto pasa, ya llevarían tanta ventaja que no espero que todo esto suponga un cambio sustancial, de la misma manera que, por ejemplo, no se lo está suponiendo a Apple ahora. Voy a terminar pidiéndote una un poco más personal. Son 50 años de historia, así que para ti, Roberto, ¿cuál ha sido el producto más icónico de Microsoft en esos 50 años? Office. Quiero decir, ahora mismo la manera en la que creamos documentos a nivel digital no sería la misma si Microsoft no hubiese decidido crear el paquete de Office hace unos años. Desde luego, la influencia tanto en sus propios servicios como en lo que ha lanzado la competencia es inmensa. Pero creo que además de eso, si tuviera que añadir un producto icónico, de nuevo tampoco sería un dispositivo. Sería sin duda el sistema operativo Windows. En algunos momentos de su historia, Windows ha llegado a tener una penetración de mercado, es decir, ha estado instalado en más del 95% de los ordenadores del mundo, que es prácticamente todo. Ahora mismo, incluso en un momento en el que quizá no es el mejor momento de Windows, pero tampoco de los peores, tiene una tasa de mercado del 70% de los ordenadores del mundo. Y esto la verdad que es una barbaridad. Es una Windows barbaridad. ha sobrevivido a grandes fracasos. Por ejemplo, sobrevivió a versiones completamente odiadas en todo el mundo, como el Windows Me, el Millennium Edition, Windows Vista, que la gente de verdad odiaba. Estábamos hablando de Clippy. Hace 30 años que Microsoft lanzó Clippy y nos seguimos acordando 30 años después de que se lanzara y casi 20 de que se retirara. Entonces, Windows ha sabido sobrevivir a todos estos fracasos. Y Microsoft siempre ha caído de pie después de ellos. Yo creo que ahora mismo el mundo en general, no hablo solo del sector de la tecnología, sería muy distinto si ellos no hubieran lanzado ese sistema operativo. Y ahora saca la bola del futuro. ¿Cuál crees que va a ser el más determinante para los próximos 10? Pues la verdad, tengo muchas ganas de ver lo que sucede con Copilot y Copilot Plus, y sobre todo cómo lleva Microsoft este acuerdo que tiene con OpenAI. Porque la verdad es que ahora mismo tienen una posición de bastante ventaja y sobre todo ahora mismo el dominio de ChatGPT es tan grande en la inteligencia artificial en el mundo que la verdad que, a no ser que todos nos pasemos de repente, qué sé yo, a DeepSeek, va a ser muy complicado revertirlo, digamos, en los próximos 4 o 5 años. Y desde luego no da la sensación de que la inteligencia artificial sea una burbuja, por lo que estamos viendo recientemente. Pues como siempre, Roberto, ha sido un placer tenerte por aquí. Seguramente tendremos que volver a hablar de Microsoft, de la inteligencia artificial, o incluso igual tenemos a ChatGPT y a Copilot hablando en vez de a ti y a mí en un futuro no tan lejano. Muchísimas gracias por estar por aquí. Muchas gracias. Dudo mucho que Copilot vaya a hablar también como tú, pero permite que lo dude. Gracias como siempre por invitarme. Cuídate, chao. Regresamos al mundo de la información con los titulares destacados de BusinessInsider.es. Trump ha desatado la guerra de los aranceles. Las amenazas con las que Donald Trump tomó posesión en su segundo mandato como presidente de Estados Unidos han dado paso a un plan concreto: aranceles recíprocos a países del mundo entero. Las tasas parten de un 10% base sobre las importaciones en general hasta un 34% para China. Y en medio del fuego cruzado, Europa, que ahora tendrá que soportar un tipo extra del 20%. El anuncio ha provocado caídas generalizadas en las bolsas de Europa, Asia y el propio Estados Unidos.
El salario mínimo interprofesional finalmente no tributará IRPF en 2025. Los ministerios de Hacienda y de Trabajo han llegado a un acuerdo in extremis para compensar al 20% de los benefactores del salario mínimo interprofesional que este año deben tributar el IRPF. El acuerdo al que han llegado introduce una deducción en la cuota de impuestos sobre la renta por la que los asalariados que cobran el salario mínimo interprofesional o menos no tributen el IRPF este año. Ya puedes comprar coches eléctricos con ayudas y rebaja fiscal. Las ayudas a particulares serán de hasta 7.000 euros para los que compren un coche eléctrico y achatarren uno antiguo. En el caso de los vehículos comerciales, las ayudas ascienden hasta los 9.000 euros si se achatarra una furgoneta antigua de combustión. Además, podrás deducirte un 15% en el IRPF por la compra de un vehículo eléctrico en 2025. Los agentes de inteligencia artificial están arrasando, pero nadie sabe qué hacen exactamente. Los agentes suelen ser definidos como asistentes virtuales que pueden completar tareas de forma autónoma, desglosan problemas, esbozan planes y actúan sin que se lo pida ningún usuario en particular. Estos agentes hacen algo más que ejecutar tareas. Los investigadores admiten que existe cierta confusión con respecto a este término, pero explican que este tipo de inteligencia artificial es capaz de razonar y de resolver problemas. Lo tienes todo en businessinsider.es. La generación Z se ha convertido en una generación de rechazados. Los Z enfrentan un nivel sin precedentes de rechazo en educación, en empleo y en relaciones, lo que afecta a su autoestima, a su resiliencia y visión del mundo. Ha sido calificada como la generación más ansiosa, la más reacia al riesgo, la más estresada, la más quemada y también la más solitaria. El año pasado, el Informe Mundial sobre la Felicidad calificó a los miembros de la generación Z como la generación más infeliz. La información continúa viva cada día si te suscribes a la newsletter de Business Insider España. De lunes a viernes te enviaremos una selección de las noticias más importantes directamente a tu correo. Y que no te digan que la información no puede ser optimista. Los sábados te llevas nuestra newsletter de buenas noticias, porque hay que empezar los fines de semana con buen pie. Hoy has conocido un poco más sobre la historia de Microsoft con su 50 aniversario y cuáles son los retos que le esperan para el futuro. Te llevas los titulares destacados como cada semana. Y como cada semana también, solo te queda entrar en businessinsider.es para estar siempre informado. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!